Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Entrevista en Salud, Dinero y Amor. Uno de los temas que le hablábamos al inicio del programa es la viabilidad de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, todos los retos que enfrentan, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Para platicar del tema, nos da muchísimo gusto ya saludar vía telefónica a Lourdes Ortega, presidenta de la Canacintra. Muy buenas noches, Lourdes, qué gusto saludarte. Buenas noches, Marielena, realmente mil gracias por la invitación. Aquí estamos, buenas noches y que todo tu auditorio, gracias por escucharnos, gracias. Muchas gracias, Lourdes, el gusto es nuestro. Oye, ¿cómo estás viendo a las pymes de frente a una economía que no repunta y, por supuesto, una inseguridad cada vez mayor? Sí, lamentablemente la situación económica ha sido muy complicada. El crecimiento, tú sabes, de la parte manufacturera ha sido al revés, ha sido en decrecimiento. No hemos tenido realmente las oportunidades que veníamos previendo. Todo el mundo había aventado los cohetes y dicho que todo el nearshoring iba a impulsar de manera muy importante a la industria, sin embargo no ha pasado ello. Sin embargo, me parece que la industria sigue trabajando y la manufactura, tú lo sabes, tú lo conoces también, sabes perfectamente que el 98% de la industria es micro, pequeña y mediana empresa y solamente una parte muy pequeña, que es el 2%, son las grandes empresas. Sin embargo, también es cierto que nos hemos enfrentado a muchas condiciones complicadas dentro de la propia economía que se detonan a través de condiciones en las cuales no son favorables, ¿no? Lourdes, entre estas condiciones que por supuesto no son favorables es la inseguridad, el bajo crecimiento económico y el muy dudoso Estado de Derecho y esta reforma en el Poder Judicial que nomás no se ha visto muy favorable para las empresas y para los mexicanos. La pregunta es, ¿cuáles son los sectores que tú estás observando más dinámicos y cuáles son los menos dinámicos? Fíjate que los más dinámicos, sin lugar a dudas, sigue siendo el tema metal mecánico, la industria automotriz, la industria de tecnología. Sin embargo, también es cierto que la agroindustria tiene hoy un impulso muy importante. La agroindustria ha estado no solamente exportando, sino también se ha visto afectada. Hoy también, tú lo sabes, los precios de la industria agroalimentaria han crecido de una manera muy fuerte por diferentes factores. Sin embargo, también es cierto que la demanda ha crecido también. Entonces, es interesante porque se ha ido contraponiendo de alguna forma, las oportunidades están dadas, las condiciones a veces no son las buenas, no son las mejores, pero las oportunidades hay. Aparentemente nosotros decimos siempre que le seguimos apostando realmente a que tengamos transferencia tecnológica. Sabemos que es uno de los grandes temas a los cuales le apostamos. Se ha hablado mucho de inversiones, se ha hablado mucho de seguir impulsando sobre todo la inversión no solamente extranjera directa, sino también lo que viene siendo la inversión que nosotros a nivel industria hacemos, ¿no? Fíjate que es interesante porque justo hacíamos un análisis con respecto a esto y decíamos para poder seguir creciendo en la parte tecnológica dentro de las propias pymes, ¿no? Sin embargo, también es cierto que necesitamos muchas más fortalezas para que esto en algún momento se convierta en una gran oportunidad para México. Creo que apostarle a la manufactura, creo que apostarle a la industria es la mejor condición que puede tener un país. Hoy le aportamos el 18% al Producto Interno Bruto, pero estamos ciertos de que si nosotros tuviéramos mejores condiciones podría crecer muchísimo más la industria, ¿no? Tenemos un panorama en donde decimos nosotros que efectivamente el robo de transporte, la inseguridad en sí misma ha sido uno de los temas que nos ha afectado, por supuesto. Sabemos también, y de hecho estuvimos sentados con la gente para los temas logísticos y veíamos que este robo de transporte nos afecta de una manera directa porque al final del día el costo va no solamente desde el punto de vista de la pérdida de mercancía, sino también del pago de los seguros que obviamente se encarecen en el momento en que hay ciertas condiciones en las cuales no se están dando las oportunidades para que efectivamente transitemos por todo el país en unas condiciones, yo dijera, normales, ¿no?
o condiciones en las cuales tengamos la certeza de que nuestra mercancía llegará en tiempo y forma, porque además también impacta en cierto sentido porque hay empresas que nos cobran si nosotros no entregamos en tiempo y forma los productos a los cuales nos estamos garantizando la entrega, ¿no? Sobre todo en aquellas en donde, por supuesto, al estar engarzados dentro de lo que viene siendo las empresas Tier 1 o Tier 2 o Tier 3, o sea, realmente nos pega, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí tendríamos que estar trabajando más y tener sobre todo carreteras seguras. El tema que llega a afectar son también, por supuesto, temas de extorsión. Realmente, sobre todo en empresas de comercio, se les pega también hasta el cobro de piso, ¿no? ¿Cuáles serían esos costos que ustedes están calculando en promedio estimados de estos temas de extorsión, de inseguridad, de robos de mercancías y también cobros por derecho de piso? Fíjate que hay un tema que todavía está peor. Ahorita que estás tocando el tema, en el primer trimestre del 26 se registraron más de 2.915 víctimas de extorsión y 32.4 víctimas diarias de extorsión, ¿no? Y dices, realmente el tema es muy serio. El robo de transportistas, 1.200 robos de transportistas. El impacto es muy alto, sin embargo, realmente va a depender mucho de que la gente no denuncia. Se habla acerca del 97% de lo que pasa no son denunciados, y justo lo tocábamos con nuestros afiliados y les preguntábamos por qué no tenemos esa cultura de lo que viene siendo la denuncia, ¿no? ¿Se sabe cuál es el costo, Lourdes? ¿Qué tanto, por ejemplo, cuál es el costo que les representa a ustedes como pymes, o qué tanto representa para la economía este tipo de situaciones o para el comercio? Fíjate que no lo tengo ahorita, pero sí nos pega, o sea, realmente el impacto, creo que el costo va desde el tema de que nosotros contratamos seguridad privada para poder resguardar las mercancías hasta el pago de lo que viene siendo el seguro. Pero ¿cuál es el costo, Lourdes? Por ejemplo, hay estados donde ya no les permiten tener un seguro o donde es más complejo por la seguridad, como estados como Sinaloa. Sí, fíjate, sí se ha incrementado. Hay veces que se nos incrementa un 20, un 30% del valor de lo que teníamos, y ese impacto, pues por supuesto que termina siendo pagado con costos o de reducción de utilidades o de impacto al cliente final, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de que son lugares en donde, por ejemplo, en Chihuahua, se incrementó todavía muchísimo más lo que viene siendo el tema de la extorsión, ¿no? En el primer trimestre. Y en Ciudades de México y en Guanajuato se concentran 13 de los 20 municipios que tienen mayor tasas de extorsión en el país, ¿no? La percepción de inseguridad, por supuesto, nos ha afectado en el Estado de México. Yo soy del Estado de México, y sin embargo también ha golpeado lo que viene siendo Morelos en un 56% o Tabasco, ¿no? Lourdes, para cerrar en este tema que me parece que es muy relevante, porque sí les afecta a todas las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, es este aumento en el seguro. ¿Es el seguro contra daños? ¿Es el que les están ustedes viendo un incremento? ¿Qué otros tipos de seguros han estado aumentando? Y más o menos, si tuvieras los porcentajes. Sí, más o menos estamos hablando de que tenemos un porcentaje en lo que viene siendo la contratación del seguro. Como siempre, si tú ya tienes ciertas condiciones en las cuales ya has tenido algún siniestro, por supuesto que el siguiente seguro que tú contratas es mayor, ¿no? Entonces, obviamente sí es contra robo, es un tema, ese creo que es el mayor. Dices contra daños, realmente es totalmente diferente, porque obviamente la condición de los usuarios o de los que nosotros contratamos como los transportistas, finalmente les ha impactado. Tan es así que a mí me parece que uno de los grandes temas que se puso sobre la mesa hace algunos meses, 1 o 2 meses, fue precisamente cuando los transportistas me piden una reunión de trabajo en donde prácticamente nosotros veíamos que para ellos ya era no solamente un tema económico, sino un tema de seguridad personal. Entonces creo que aquí a veces le damos más peso al tema de impacto económico
que sí es muy importante, pero también creo que el tema va en función de esa sensación de inseguridad que ya para transitar nos llega a golpear, ¿no? Una sensación de inseguridad que desafortunadamente es creciente, lo resentimos todos los ciudadanos, no solo el sector de la transformación, el comercio, industria o servicios, sino está presente todos los días en el país. Muchísimas gracias a Lourdes Ortega, ella es presidenta de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Se quedaron muchos temas pendientes, como esta participación de la Cámara en la revisión del TEMEC. Te vamos a seguir buscando en los próximos días para que nos des un adelanto de lo que está pasando con esta revisión. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias también, María Elena. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias por hablar. Gracias a ti. Y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas te recomiendan. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y cuáles son los motivos por los que no termina de fluir la inversión tanto de nacionales como extranjeros? Influirá mucho el tema de la simplificación de trámites. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Pedro Javier Leiva Lizárraga. Él es experto en regulación financiera. Muy buenas noches, Pedro. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti, y vemos que hace unos días se actualizó el Plan México y por supuesto se tocó el tema de la simplificación de trámites. ¿Cómo está el país? ¿Cómo están las empresas en este sentido? Sí, bueno, actualmente para hacer un trámite como extranjero, bueno, y también como empresa mexicana, es toda una odisea. Yo siempre lo que he pensado es, bueno, ¿quién ha hecho esa regulación? Si alguna vez ha emprendido en su vida, ¿quién ha hecho esa regulación? Porque emprender pues conlleva costos, ¿no? Conlleva costos desde el costo de nómina, el costo de unas oficinas, y México lamentablemente no es un hub, no es un hub financiero, no es un hub en el cual destaquemos por la rapidez. Al contrario, hay mucha burocracia, no se entienden muchas dependencias, hay muchos procesos, muchos trámites repetitivos, a pesar de que hay una ventanilla única, pero no integra más bien todos los expedientes y sigue habiendo duplicidad. Esto en consecuencia lo que nos ha traído es que un proceso una autorización te pueda llevar de 2 años y medio hasta 4 años. Principalmente este año cayó el PIB, cayó 0.8% el primer trimestre, principalmente porque varias inversiones no llegó el dinero fresco, ¿no? de lo que se anunció, es decir, de los 41,000 millones de dólares en el 2025, apenas 6,500 millones correspondieron a proyectos completamente nuevos, y esto es básicamente por los procesos actuales que hay en el gobierno de mucha burocracia. Javier, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Es una locura que en México tarden los trámites entre 2 a 4 años, como lo comentas, pero ¿para qué tipo de empresas? ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué la burocracia está avanzando tanto? ¿Ha fallado qué cosa? Sí, voy a poner un ejemplo como empresario que quiere poner una fintech, ¿no? Para que dimensionemos, Inglaterra, Lituania y Estonia, si tú quieres poner una empresa, una fintech, te lleva de 3 meses a 4 meses. Simplificado. En México, primero te piden que constituyas una empresa. Para que constituyas una empresa, si bien te va, te puede tomar de 2 a 3 meses. Si bien te va. En lo que te dan cuenta bancaria, en lo que pasan tus procesos ante notario. Bueno, de ahí ya es ver ante qué secretaría, dependiendo la empresa que quieres constituir, es a la que te tienes que acercar. Entonces, en nuestro caso nos compete la CNBV. Presentas tu solicitud ante la CNBV formalmente. En lo que preparas la solicitud, pues te puede llevar 6 a 8 meses, ¿no? Entonces ya se nos fue ahí casi 1 año. Posteriormente, una vez que ingresas la solicitud ante la CNBV, normalmente se pueden tardar hasta 2 años. Claro, también mucho depende de qué tan buena calidad de información le envíes a esa dependencia para que te puedan autorizar. Pero también lo que es cierto es que si sacamos un promedio de las autorizaciones que ha dado la CNBV, le ha llevado de 1 año
a 2 años aproximadamente. Entonces, en 2 años ya se te fue nóminas, se te fue costos también operativos que uno como emprendedor debe de asumir por toda esta burocracia. Y eso es un ejemplo, ¿no? Ahora también en cuanto si requieres permisos sanitarios con otro tipo de empresa o requieres algún permiso de energía, pues te puede llevar hasta 4 años, dependiendo ya el tipo de empresa. Pedro, es increíble esto que comentas porque este atraso tan grave que hay en México evidentemente desincentiva a cualquier inversionista para poner cualquier empresa. En este caso estamos hablando de las fintech. ¿Qué le piden a las autoridades? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Se anticipa algún cambio en el mediano o corto plazo? Sí, bueno, el decreto que hizo nuestra presidenta lo que propone es que a partir de la constancia de autorización emitida por un comité de inversiones se dé hasta en un plazo de 30 días, ¿no? Aquí lo que ya nos están dando pues es visibilidad acerca de los tiempos, que ya todos los trámites se resuelvan hasta 90 días y si no se llegan a resolver en 90 días que exista una afirmativa ficta. ¿Qué es esto? Que si el gobierno no se pronuncia, bueno, pues ya se da por autorizada. Y también se propone la creación de una ventanilla digital nacional en donde ya no se dupliquen documentos o trámites por separado, sino sea esta única ventanilla en la que un empresario se pueda acercar. Y esto lo que garantizan o lo que pretenden simplificar, pues es que solamente haya un solo carril y ya no haya múltiples carriles y sobre todo que ese capital que se promete pues sí sea dinero fresco. Pero pues también eventualmente hay riesgos. Los riesgos, pues es riesgo político, cambios regulatorios, cambios sexenales también, ¿no? De que pues nuestros gobiernos duran 6 años y cuando hay este cambio sexenal, pues prácticamente es todo lo que el gobierno anterior hizo. Si no es el mismo partido, pues se cae, ¿no? Y otra vez hay que reiniciar. Entonces, pues parece muy prometedor, pero ya la realidad material es otra. Javier, nos acabas de mencionar que en países de Europa tardan los trámites entre 7 y 8 meses. ¿Cómo se encuentran los países de América Latina que son más similares a la economía mexicana? Y esta situación tan tardada en territorio nacional, ¿no obliga o no está obligando a inversionistas a irse a otros países? Sí, totalmente. Sí, lo que mencioné es en el ejemplo de financiero, Estonia, Lituania y Reino Unido puede durar 4 meses. Sin embargo, también México es muy atractivo para inversionistas por todos los servicios financieros que se pueden dar aquí, por las tasas competitivas que se pueden dar aquí. Sí desincentiva, pero también es que los inversionistas que vienen a invertir a México de alguna manera ya están preparados, ¿no? Para esta burocracia o este tormento. Sin embargo, sí ayudaría mucho que nuestro gobierno nos apoye en traer más inversión para que ese capital fresco pues se vea también reflejado en incremento de empleos, mejor calidad de vida, etcétera. Y hay veces que las propuestas se quedan en buenos deseos. Exacto. ¿Existe la posibilidad de que las cosas no cambien? Y si tendrás el dato de cuántas empresas o cuántas inversiones dejan de llegar o desisten por este tema de la alta sobreregulación. Sí. Bueno, el dato que tengo sobre el PIB, que en el 2025 de los 41,000 millones de dólares de inversión extranjera directa registrados hasta el tercer trimestre de 2025, apenas 6,500 millones correspondieron a proyectos completamente nuevos. Estamos hablando del 6%. Del 6% no se logró concluir ningún trámite. Claro, habrá dependencias por parte del gobierno, ¿no? Habrá algunos que, pues, algunos empresarios simplemente evaluaron y dijeron simplemente no. Pero 6% sí es un universo demasiado representativo. Oye, ¿dónde se está viendo mayor problema? ¿En qué proceso? ¿Dónde hay más burocracia? ¿Por qué se están atorando tantos los trámites?
Yo lo que mejoraría o por lo que veo es, pues primero desde la creación de la empresa. Por ejemplo, hay países pro fintech, ¿no? Los que acabo de mencionar, que todo es una ventanilla única digital, que es lo que se pretende, lo que se propone hacer aquí. Pero también cuando uno quiere constituir una empresa que te lleva 3 meses, muy bien, ese costo lo puede absorber el emprendedor, 3 meses y bien te va. Pero ya que el gobierno también se preste para ayudar al emprendedor, realmente que sea con un espíritu constructivo y no porque me pagan mi nómina, sino realmente sea porque por ese deseo de traer la inversión aquí a México, pues esto se podría reflejar en nuestra realidad material. Pues también desde cuándo son nuestras leyes, ¿no? Muchas veces con la ley cuando se creó ya no se adapta a nuestra realidad material, y más ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial. Hubo recortes por parte de esta dichosa austeridad, pero también ¿el gobierno está preparado para eso? O sea, ¿cuántas personas, cuántos empleados trabajan en esa oficina que pueden atender a tantas empresas? O sea, también debería de haber una inversión por parte del gobierno en nuestras dependencias para hacer más ágil todo. Vaya tema por demás relevante para la economía. Toda esta burocracia, ojalá que las autoridades pongan atención en esta situación de poner reglas más claras, dar certeza jurídica para la creación y la llegada de inversiones. Por lo pronto, muchísimas gracias, Pedro Javier Leiva, especialista en regulación financiera y cumplimiento de normatividad. Muchísimas gracias, Pedro, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.